Como Alberto Franceschi siempre está bravo, entonces yo me he puesto hoy la camisa de los Bravos. Son estos. Los Bravos pero los Bravos de Atlanta, ¿no? La gente siempre pregunta. Eso, que siempre tiene un tipo muy buen humor. La gente me pregunta siempre, ¿cómo haces tú? Porque Alberto Franceschi está siempre bravo y está como que va a morder la cámara. Le digo, no, eso nada que ver. Eso es parte de su performance de comunicación. No, son estereotipos. Agarré fama de altanero, por ejemplo, o de mal carácter, y resulta que yo soy lo opuesto a eso. Agarraste fama de que requerre. De que requiere esa. Pero ¿por qué es eso? Eso viene de una imagen de marca inicial del Congreso de 1999, cuando fui diputado. La gente a veces se confunde. Yo fui electo para diputado por el estado Lara y por el estado Anzoátegui. Y opté por quedarme por Anzoátegui. Yo tenía que juramentarse solo por un estado. Me quedé por Anzoátegui y tuve exactamente 2 meses y medio en el Congreso. Porque el doctor Salarrome me exigía, o me insinuaba, o mandó a insinuarme, todo eso es lo mismo, ¿eh? Que yo no podía seguir en ese tono altisonante contra el recién inaugurado gobierno del comandante. Y entonces, habían las intrigas típicas de todo grupo humano, ¿no? Y entonces que bajara el tono. Yo no voy a bajar el tono. Mire, vamos a hacer algo. Yo mejor no solo bajo el tono, le bajo mi condición de diputado y de presidente, ¿cómo se llama eso? De jefe de la fracción parlamentaria. Le devuelvo su nominación. Al fin y al cabo eran votos suyos, porque a mí nadie me va a convencer que me dan electo a mí por el estado Anzoátegui, donde yo era un ilustre desconocido, o por el estado Lara, menos aún. Entonces, yo sí había dado unas vueltitas por las radios, pero eso no te elige un diputado con una votación muy grande que tuvimos en esos estados. Eran los votos de Salarrome, que sí, efectivamente, cuando es una figura de este tipo, digamos, endosa votaciones a sus conmilitones y seguidores o allegados. Ahora, Alberto, tú antes no habías sido nunca candidato. No, yo fui en Carabobo en 1979 candidato a diputado por el MIR y salí electo. Solo que me encontré con que Romulito Enrique había hecho unos arreglitos allá arriba y el que era titular resultó él. Esas cosas que... como era muy mal visto esto de que uno siendo revolucionario anduviera, digamos, pescueciando allí para quedar de primero, yo me resigné a mi suerte de ser un suplente. Además, como no me gustaba esto de hacer vida de político parlamentario, yo me conformé mucho con una cosa que era excepcional. Tener una placa que no podía pasar por la alcabala y la inmunidad que sí la tenía y un carnet para chapear a quien fuera, ¿no? Bueno, eso fue el Congreso, eso fue el famoso Congreso donde ustedes, los que eran la izquierda, salvaron a Carlos Andrés Pérez de ser juzgado por el caso Sierra Nevada. No. Ese fue el Congreso, claro, y el MIR lo salvó, claro. Ah, bueno, ya va, pero no mientras yo estuve allí, porque ese es el gobierno de Luis Herrera, chico. Este es el gobierno de Luis Herrera, tú estás equivocado, eso es más tarde. No me estás diciendo que fue en el año 78. La elección. 79, arrancando, no, 78 no, 89. O sea, ya lo confundirme todo. No. La elección de Luis Herrera, ¿cuándo fue? Tú que eres viejo. Se eligió en el 78 y ese congreso se juramenta en el 79. Y esa es la legislatura, que juzga a Carlos Andrés. La primera, su primer gobierno. Muy bien, la juzgaría más tarde porque... Pero es que no hay un juicio ahí con Escobar Salón y todo eso, no, que es mucho eso más fue, tarde. Ya va, pero es que te vuelvo y te repito. El juicio al presidente Carlos Andrés Pérez fue en el 93, ok. Se refiere al Sierra Nevada. Al Sierra Nevada me estoy refiriendo yo. Eso fue antes con, ¿cómo se llama? José Vicente Rangel. Yo creo que eso es... Y con el MIR, toda la izquierda votó a favor de Carlos Andrés Pérez. Bueno, muy bien. Yo no estaba en el Congreso. Sí estabas. No estaba. Lo acabas de decir que estabas. El MIR estalló el año 80, chico. ¿Cómo? El MIR estalló el año 80 y yo agarré mi macundal y me fui. No te incorporaste más. No.
Ah, mira. Eso se alzó Rómulo Enrique hasta que fue electo por Chávez como presidente Fogade, 10 Así años más es. tarde. Muy bien. ¿Sabe que Rómulo Enrique, además de eso, tiene algo importante que yo no lo sabía? Cuando Juan Requesens, hoy preso político, lamentablemente, cuando Juan Requesens ganó la presidencia de la FCU, de la UCB, ¿Sí? yo dije públicamente que era primera vez que un ADECO, porque él era ADECO en ese entonces, Sí. ganaba la presidencia de la FCU desde Américo Martín. Y Américo Martín me corrigió en público. Eso fue en Twitter, me dijo. Que el primero había sido Rómulo Enrique, exacto. No. Él me dijo, no, yo fui presidente de la FCU, pero cuando lo fui, me dijo Américo Martín, ya yo me había ido de AD. El último presidente de la FCU de Acción Democrática fue Rómulo Enríquez, que fue el momento en que el CEN de AD le prohibió al Buró Juvenil la postulación de Américo Martín por haber estado sancionado por unas declaraciones que había dado. Y Américo Martín no pudo ser presidente de la FCU ni candidato, lo que el candidato fue Rómulo Enríquez. Al año siguiente se fueron al MIR y el candidato fue Américo y ganó, y después se fue para las guerrillas y todo aquello. Lo demás es historia. Digo, qué envidiable la memoria de los viejos, chicos. No, eso no es. No me acuerdo de nada de eso. No, ¿tú sabes por qué eso me acuerdo? Yo estaba chiquito. Tú estabas chiquito. Lo que pasa es que yo soy fanático de leer las memorias de todos los que protagonizaron estos periodos. Y yo me leí las memorias de Paulina Gamos, leí las memorias de Pedro Mogna, que es muy buena, las del doctor Tejera París, y las de Octavio Lepage, y las distintas de Carlos Andrés Pérez, y las de Américo Martín, que más que leerlas fue un castigo, eso es un castigo de flagelarse, porque qué hombre tan embustero. O sea, qué cantidad de embuste, de verdad, ahí, pero sin embargo me parece que Américo Martín debería ser reconocido como el político con mejor percepción de sí mismo de la historia de Venezuela. Nunca había visto yo una autobiografía tan laudatoria, es una cosa impresionante, pero bueno, Alberto, hay cosas. Luego de esta ya nos perdimos, ¿en qué estamos hablando? No, esta era la introducción de los Bravos, estamos hablando de los Bravos. Eso es lo que estamos hablando. No, ya va, en 99, te decía yo fui 2 meses y medio de la Cámara de Diputados. Opté por Lara, ¿bien? Por Anzuate, ¿quién fue? 2 meses y medio de esta especie de exigencia de bajar el tono, yo entonces devolví mi curul de parlamentario a Proyecto Venezuela y mi condición de jefe de la fracción parlamentaria. Y me declaré absolutamente independiente y candidato o precandidato a la constituyente, donde me presenté por iniciativa propia. Después mucha gente me apoyó, incluyendo al Sala Romer y Acción Democrática y COPEI, todo el mundo me apoyó, y bueno, y salí pues electo por circuito nacional, 1.200.000, 1.300.000, lo que me dejó Indra, no sé cuánto, 1.300.000, no sé. Yo voté por ti, no por, sobre todo por la propaganda que hiciste, el comercial que hiciste, diciéndole a la gente ese lema que creo que fue muy bueno, donde decías al final, hay que ponerle un paraguas a esto, ya está bueno. Y me pareció importante lo que se estaba planteando, porque ya en ese entonces tú planteabas el derrotero que esto iba a tomar. Pero lo que me pregunto es, Alberto, algo de lo que hemos hablado aquí, ya creo que tenemos desde hace más de un mes, en varias de estas conversaciones, hemos asomado el mismo asunto, que es la preocupación que nos, y digo nos porque es la mía también, que nos asalta con respecto a Colombia, pero muy particularmente con una especie, creo que la palabra ignorancia es muy fuerte, ¿no? Pero creo que es quizá que pareciera que ciertos sectores de la sociedad colombiana, particularmente de su sociedad política, se están haciendo de la vista gorda con respecto al tema Venezuela, creyendo que es un problema que empieza del Arauca hacia adentro, y que los venezolanos que están desfilando por todo el territorio colombiano intentando ganarse la vida luego de salir a pie de su país son simple y sencillamente anomalías que no tienen nada que ver con la realidad. Pareciera que Colombia no entiende, o su sociedad y su clase política no entiende que el problema en Venezuela es un problema en Colombia también, que es el mismo problema. Y pareciera que necesitaron, Alberto, que llegaran unos locos a desbaratar las ciudades y a promover
unas acciones francamente insurreccionales contra el gobierno de Duque para entonces darse cuenta que sí había un problema. Esta semana ese es el tema, Colombia. ¿Cómo lo ves a estas alturas? Bueno, es que tú sabes dónde está la dificultad de analizar el tema colombiano. Como es una oleada general de toda Hispanoamérica, tú vas a encontrar, por ejemplo, antecedentes de eso en el llamado gasolinazo en México y alzamientos populares de todo tipo. Un viraje político hacia la izquierda, comillas, izquierda, que es la presidencia de López Obrador. Consigues un deterioro aceleradísimo de toda América Central. El alza nicaragüense de hace 2 años estaban alzados allí, le metieron 300, 400 muertos, esta pobre gente allí para doblegar esa coyuntura. Hubo varios fenómenos de crisis política en Panamá, sortearon electoralmente algunas cosas, pero acaba de estallar otra vez Entonces, si nos venimos desde México hasta la Patagonia, ¿cómo se llama? Al propio Macri lo arrinconó una oleada de los peronistas alzados también. Tuvo viabilización electoral con la elección de la Fernández y el Fernández, Alberto Fernández y la ex presidenta Cristina. Y bueno, y lo que era, digamos, la joya de la corona de la democracia en América, que era el Chile, bueno, se acabó el mito de la gran estabilidad del modelo político chileno. De golpe descubren que el rey está desnudo en medio de la plaza a las 12 del día y que ese sistema tan equilibrado de Chile escondía unas iniquidades sociales importantes, sobre todo en materia de acceso a la salud, que es la que parece ser fue uno de los temas de mayor irritabilidad o de irritación en la gente, ¿no? Pero ¿por qué y por supuesto, ¿cómo se llama? Bolivia remata todo el proceso con la expulsión de Evo. También pasó por Ecuador, por Perú, bajo la forma de una crisis política del Congreso y mira, esto viene de hace rato, la crisis política peruana. O sea, ¿qué es lo que hay común en todos? Mira, un fenómeno parecido a ocurrió en todas las naciones árabes, desde Túnez hasta los Emiratos Árabes allá del Golfo Pérsico, no los Emiratos, pero sí ahí hubo una ciudad en Asmara, algo así, donde había una base norteamericana incluso. Está Yemen todavía como polvorín residual de todo eso. Pasó por Egipto y se echó al coleto nada más y nada menos que el régimen de Mubarak. Y la plaza esa del Cairo, que bueno, fue un escenario masivo. Se llevó en los cachos a Libia y hubo una intervención militar masiva en los países europeos y terminó Libia perdiendo su estado. Es un estado aguazado por las potencias europeas y un país asolado por problemas que no tenía otro tipo de problemas, pero no los que tiene ahora, de una fractura total y completa. De manera que si se va desde Túnez, que empezó eso, hasta la península arábiga, bueno, y el Yemen, bueno, y Siria, por supuesto, la guerra siria, y el Líbano ahí amenazando con entrar. De manera que todo el mundo árabe fue presa de lo que se llamó la primavera árabe. En realidad es una confluencia de temas tan complejos como una insurgencia de los fenómenos más radicales del islamismo medievalista, sí, hermanos musulmanes en Egipto, propuestas ultranacionalistas y ultrarreligiosas del islamismo radical, de la Guerra Santa, los partidarios de la yihad islámica. Eso fue en todos los países, y además los líos fronterizos típicos de la herencia de las malparidas fronteras de la división del Imperio Otomano, mejor dicho, del descuartizamiento de lo que fueron las tierras del Imperio Otomano en todo el Medio Oriente a partir de 1918-19, y luego que se sumó a la ocupación francesa e inglesa de los años 30-40, y por supuesto después de la Segunda Guerra todo lo que significó las secuelas de
las victorias y derrotas en el propio Medio Oriente y la entrada a fondo de los norteamericanos allí en la disputa de territorios y zonas de influencia. Eso hizo del tema del Medio Oriente unas fronteras absolutamente explosivas y mal diseñadas. La propia nación kurda, que es el pagapleito, la pobre nación kurda de 30 millones de tipos que están allí entre 5 países, nunca tuvieron un Estado y son un factor permanente digamos, de disociaciones de todo tipo. Y la cuestión palestina, que no solo no existía, sino que fue creada a partir de la existencia del Estado de Israel, del patrocinio por parte de Rusia y Estados Unidos de la creación del Estado de Israel y de la aspiración milenaria del Estado de los israelitas de volver a sus tierras. Bueno, ese es otro tema. Yo no es tan complicado que no vale la pena meterlo como un factor independiente de esto. Pero estás seguro que es otro tema, Alberto. No estaremos hablando de que hay una situación global. Dentro de esa situación global está inserto lo que está ocurriendo en Hispanoamérica y que ese proceso global inclusive abarca la propia Europa, porque es que la situación que se está viviendo en Europa con la emergencia de movimientos que reivindican valores distintos a los valores en boga, de alguna manera da cuenta de que hay algo. Lo que ocurrió en los Estados Unidos con el triunfo de Donald Trump es una señal importante. ¿No será que el fenómeno lo que estás explicando, sí tiene que ver con América? Es que te me fuiste a un nivel más alto del análisis. Admito que, por supuesto, tendrías razón si lo enfocamos desde ese punto global y completo de todas las incidencias. Mira, son 30 años de la caída del muro de Berlín. Desde entonces, la variable del comunismo, socialismo, la izquierda, basada en una masa territorial del 8 o 10% de la base, ¿cómo se llama?, de la zona habitada de la Tierra, era ese imperio comunista, y todos los países satélite Europa Oriental, que con la caída del muro de Berlín señalan el final de toda esa Eurasia comunista. El impacto de tal fenómeno a partir de Tiananmen también, de la plaza Tiananmen y todo lo que ocurrió, y el cambio del maoísmo a Deng Xiaoping y de Deng Xiaoping hasta este último Xi Jinping, señala un cambio drástico en toda la economía mundial a partir de la insurgencia china, la crisis latente de Japón, el lío coreano que vuelve. O sea, si tú empiezas a mezclar temas, por supuesto que hay unas cuestiones globales muy interesantes de retener como factores desencadenantes de una nueva etapa. ¿Cómo se llama? La elección de Trump es parte de esto, pero si metes a Trump tienes que decir contra qué fue electo Trump, y es por supuesto el llamado globalismo de los Obama y de los Soros y de la tendencia esta de los progres izquierdosos que pretenden imponer una agenda de abolir la frontera, que Europa subsione las regiones de Europa y mitigue o elimine o disminuya el poder de los estados y de las fronteras nacionales. Y eso es algo, chicos, ayer me asombraba yo que unos locos ahí en León, en España, en la ciudad de León, atribuyéndose no sé qué herencia de allá del reino de León en el siglo XII o XIII o XV, no, que ellos tienen que ser independientes también. Es decir, ¿qué es lo que van a hacer? Van a esguazar España estos locos. Estas cosas son, ¿cómo se llama?, remanentes de esa pelea del globalismo superfinanciado por factores tenebrosos, de disociaciones, ¿cómo se llama?, de explosividades fabricadas. Anda tú a saber si lo de Hispanoamérica ahora no es también algo inducido, porque hay una cosa rara. Tú sabes qué es lo que enturbia un poco y qué es lo que a mí no es que me limita, sino que complica el análisis. Que han inventado los chavistas que ellos son los que armaron esa vaina. Esa vaina es embuste. Es embuste porque estos canallas del chavismo disociador, del chavismo amponil y, ¿cómo se llama?, de narcotráfico en toda América hispánica, sí es un factor, pero no es el factor. Ellos lo que hacen es cabalgar las crisis locales. O sea, porque si no estaríamos ante una potencia inusitada ¿cómo se llama?, del castrismo, que no luce ser, ni del chavismo, que no luce ser el factor que pueda llevar a todos esos países a una quiebra política mayor, a una quiebra política y social mayor. En realidad hay factores, digamos, de una crisis que ha venido incubándose,
generada por los repartos de las luchas de potencia y de imperio a nivel mundial, donde estos garrapatas allí se meten a tratar de succionar algo de esa crisis para capitalizarlo. Pero si Maduro y Diosdado tienen el poder con su brisita de crear una tormenta en toda América hispánica, estos tipos serían 100 veces más peligrosos de lo que realmente son. Estos están allí, no nos olvidemos ni un instante, a contramano de los fenómenos de toda Hispanoamérica. No es verdad que haya un ascenso del izquierdismo, ni mucho menos, no. Hay fenómenos locales o por propuestas nacionalistas, pero más bien moderadas. El que ganó en Argentina, por ejemplo, ese Fernández, ese es un tipo que puede armar un gobierno bastante convencional del clásico peronismo argentino. El propio Lula, que siendo el jefe de todos los crápulas súper corruptos de Brasil, y aliado de Chávez, aliado de Maduro, el lulismo es la socialdemocracia clientelar típica de ese gigantesco país sudamericano, que aspira es siempre con una intervención estatal generar dádivas y privilegios para sus clientelas. Es una cosa que no tiene nada que ver con un cambio de régimen, nada por el estilo. Y algunos de sus delitos los está pagando Lula, aunque lo hayan sacado ahorita. O sea, hay fenómenos que no son comparables a lo que es la gravedad. Por ejemplo, el caso chileno. ¿Tú crees que haya un plan capaz de haber sido financiado yo no quiero exculparlo, pero lo que no quiero es darles el crédito de que esos tipos sean capaces de desestabilizar todo un continente? Porque, bueno, ahí sobran. A ver, no es confusión la que tengo, es un preciosismo casi de que no se deben mezclar cosas que obedecen a orígenes distintos. No, que una cosa, o sea, si intento entender lo que expresa, que el hecho de que esas situaciones de desestabilización en América beneficien de alguna manera al chavismo no significa... ¿Benefician realmente? Bueno, es que si no, cada vez más odiados. No, discúlpame, pero es que si un proceso de insurreccional termina derribando a un gobierno que está en contra del chavismo y como consecuencia llega a un gobierno favorable al chavismo, de alguna manera lo beneficia. Pero sabes que has tocado una tecla muy interesante, porque lo que pueden lograr es haber querido aprovecharse de un fenómeno que parcialmente hubiera podido beneficiarlo si termina en un derribo de un gobierno. Mira, pero en Chile lo que está planteado es exactamente lo opuesto. En Chile puede venir el inicio de una nueva oleada, llamémosla por comodidad pinochetista, porque y en Colombia lo que puede venir no es que Petro se haga allí de una fuerte ala, no, en Colombia lo que puede venir es por primera vez un protagonismo de la Fuerza Armada, que ponga estas cosas en otros términos, que ponga estos problemas en otro escenario. O sea, tú ves una emergencia del poder militar de América Latina de nuevo, estamos regresando a los años 50. Yo no sé a qué años vas a regresar, pero en política los fenómenos no son, digamos, como gangrenas que se dejan progresar. La crisis autogenerada de cada una de esas economías asfixiadas, de esas sociedades inmovilistas o de la influencia perniciosa de las tesis globalistas o la incidencia de la guerra de imperios en los posicionamientos comerciales, etcétera, que terminaron por sembrar el caos en toda América hispánica. Bueno, si el chavismo pretende, digamos, utilizar esos escenarios para su propio beneficio, puede encontrarse con que más bien genere, para empezar por Colombia, una radicalización de su élite contra el chavismo y que se animen por primera vez, y Chile también, que viene siendo uno, porque ¿cuál era la política de Piñera? Era, no, ya vaya. El Grupo de Lima es un patio de gallina, chicos. El patio de gallina que le dijo reiteradamente a Trump que no podía haber una opción militar hacia Venezuela. Anda tú a saber si esto no termina en que por fin Trump tenga en sus manos, no esas invasiones con las que cree la gente que van a haber
sobre todo la estupidez chavista de creer que va a ser una guerra como la de Vietnam, dicen ellos, como si esta vaina tuviera algo que ver con Vietnam y la guerra de Indochina. No, chico, estos son unos bombazos que le van a meter en la poseta de Maduro y de Siria, le van a zampar un dron un día de estos. Y ahí empieza otra etapa donde por fin se deposita en las capas radicalizadas de Venezuela la voluntad de liquidar, chico, el parasitismo chavista y el parasitismo emergente y candidato a ¿cómo se llama?, a sustituir lo que es el parasitismo de la MUD. Ahora, pero fíjate esto que es importante porque o sea, ya has planteado el tema de que evidentemente aquí podría haber una emergencia militar en América Latina, que siempre ha sido pasto fértil para eso. Claro, evidentemente la participación militar en los procesos políticos de América Latina en el pasado fueron denostados, obviamente. El tiempo que pasaron en el poder algunos fue nefasto para sus sociedades, por lo menos en la conclusión de muchos, en cuanto al tema de los derechos humanos, etcétera, etcétera, manejo de ciertos temas de la economía. En Argentina fue así, en Chile no tanto, pero en fin, el planteamiento es el siguiente. Fíjate, cuando tú empezabas a hacer el planteamiento sobre la primavera árabe, hablabas del proceso que se vive en toda la zona. Yo creo que hay un proceso interesante para meterlo dentro de la discusión que has planteado sobre el tema militar, que fue lo que ocurrió precisamente en Egipto. Porque en Egipto, que fue donde, a pesar de que primero fue Túnez, en Egipto el proceso arrancó con las grandes manifestaciones, saca del poder a Mubarak, a un avejentado Mubarak, que era un importante aliado en la región de los Estados Unidos, y coloca al mando a los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes cuyo fundador por elecciones, Mursi. Bueno, claro, pero los hermanos musulmanes tienen aquel lema inventado por su fundador de que ellos van a conquistar el mundo con el vientre de sus mujeres. Cuando Morsi llega al poder, la situación no se detiene y el radicalismo islámico amenaza con desbarrancar a uno de los países más estables de la región hacia derroteros no esperados ni por los egipcios, ni por sus estamentos, ni por sus vecinos, entiéndase fundamentalmente Israel, ni mucho menos por los Estados Unidos y el resto de la potencia. Y es allí cuando aparece en el camino ese estamento militar que incluso desde Nasser, desde el propio establecimiento del Estado egipcio de posguerra, aparece ahí en el escenario y entra en todo esto el señor Al-Sisi, que es un militar clásico de estos militares panarabistas, post-panarabistas, ¿ok? Entra en todo esto. Adiós, hermanos musulmanes. Por cierto, a Morsi le dio un muy conveniente infarto en la cárcel. Estas cosas que pasan a veces, ¿no? Que a estos tipos le dan este tipo de muerte, ¿no? Y ahí está Al-Sisi gobernando. Pero ocurre algo particular. Egipto es un país estable. Puso al margen a los grupos radicales. Impidió de cualquier manera la llegada al poder de los más radicales islámicos. Ayudó en la cooperación con las fuerzas israelíes a detener las acciones del grupo vandálico islámico Hamas en la construcción de túneles para atacar las zonas cercanas a la Franja de Gaza. Y de alguna manera, Egipto hoy, para bien o para mal, es un país estable, estacionario. Ahí no hay una situación de riesgo. Ese escenario pareciera que a las potencias no les molesta. No solo no les molesta, sino que es lo que ha funcionado establemente el 52. Pues las elecciones en Egipto no tienen nada que ver con las nuestras o la de Europa. Las elecciones, digo con las nuestras, menos ahora con el chavismo. Claro, pues, claro.
No, las elecciones en Egipto sacan el 98%. Nasser y Mubarak y Anwar el-Sadat también. Y debe haber sacado el 90 y pico por ciento también el Sisi cuando se presentó, ¿no? No, el Estado egipcio es lo que era, digamos, con el jefe militar, es lo que era el rey antes, Farouk creo que se llamaba, o el rey Idris, ¿cómo se llama? En Libia, o el Hassan II de Marruecos, que ahora es el nieto, que se lo dijo. Esos son estados autocráticos por definición y donde no juegan las reglas occidentales de los partidos, etcétera, etcétera. Allí lo que hay que saber en todo el mundo, el llamado mundo árabe, es que la única fuerza insurgente que puede determinar el curso de esas naciones es hermanos musulmanes que deberían o que piensan devolver a la Edad Media a esas sociedades. Y fracasaron, conquistaron incluso por la vía electoral el poder en Egipto y les machacan la cabeza otra vez y vuelve la autocracia militar de corte nasserista, porque al fin y al cabo Nasser era eso, un caudillo militar nacionalista del mundo árabe, como lo fue Hussein, como lo fue al-Assad, el padre del sirio actual. Es decir, hay siempre una vocación natural de esos países. No es nuestro caso en América, donde el desarrollo histórico, el desarrollo político nuestro prefiguró desde el principio del siglo XX, no, que 20, desde la propia independencia, lucha de partidos políticos, sociedades más o menos abiertas a las ideas y a los cambios de grandes... Pero el tema del caudillismo siempre ha estado presente en América. Pero por supuesto, era un cognomento, pero no al nivel de hacer del Estado y la casta militar algo identificable. En todo caso, la casta militar que existía en América era la casta cambiante de lo que iban poniéndole la mano a no sé qué guerra civil interna. Pero, por ejemplo, tú agarras el tema de Colombia, donde si acaso hubo un país caudillista fue Colombia, y sin embargo, chicos, tienes una regularidad en los cambios de gobierno de todo el siglo XX, entre los partidos, etcétera. O sea, se ha sabido disimular, incluso hasta Pérez Jiménez, chicos. Pérez Jiménez, después de Gómez mismo disimulaba la autocracia militar, la disimuló yo no solo con gabinetes de civiles, bastante eficientes en la economía, sino incluso con un hombre de paja que siempre ponía en la presidencia de la República. Por ahí tuvo Lecuna, recuerdo, o ¿quién fue el otro, chico? Era el presidente civil. Sí, claro, tuvo que yo recuerde, 3 o 4 presidentes civiles, ¿no? Y él se mantuvo siempre. Se mantenía como hombre fuerte. Jefe del ejército. Entonces, pero eso a qué obedecía? A una tradición venezolana muy distinta y en general de América Latina. Tenían siempre que cumplir el rito de las elecciones o de las constituciones cambiantes que daban primacía a liderazgos también cambiantes de acuerdo a las tendencias que necesitaba la economía o la impronta. Por ejemplo, en los años 60, post-revolución cubana, inspirado por los Kennedy, todo lo que significaba el cambio de política de Estados Unidos, se cambió de la orientación de Foster Dulles y de toda toda esa diplomacia que favorecía las dictaduras militares en los años de la posguerra y en los años 50, se cambió a los gobiernos electos democráticamente. Bueno, el modelo del 58, que es a lo que iba como gran resumen de esto, el modelo del 58 que arranca con los Kennedy, Betancourt aquí, etcétera, eso se acabó. Se acabó y no es de ¿cómo se llama? No sería estrambótico pensar que pueda venir otra oleada de gobiernos militares o de gobiernos autocráticos, donde la rochela electoral que se pudrió toda la tendencia de los partidos y de las clientelas políticas, pudrió sobre sus bases por la corrupción infame de las, ¿cómo se llama?, de las Odebrecht, de las políticas de Estado absolutamente llamadas a solo fabricar privilegios insolentes. Y eso va hasta Chile, donde las denuncias de la casta privilegiada del Partido Socialista de la Bachelet y del otro de Frei, etcétera, y del propio Piñera, no son sino ensayos de clientelismo político infame, de privilegiados de todo tipo. El Partido Socialista de Bachelet
y de Ricardo Lagos. Estamos Sí, hablando, y Frei forma parte del Demócrata Cristiano, pero está con ellos en la concertación, no así Piñera, que no ha sido nunca de la concertación. Piñera es exactamente lo mismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que es un partido clientelar que ha venido abogando por la vigencia de todas las vainas que fueron montando esa clientela partidista del Estado del Partido Chileno. Ese no es el partido, ese no es el Estado de Pinochet. Ese es el Estado ya reformado de la clase política que incluye comunistas, socialistas, democristianos y el partido de Piñera, que formaron este adefesio que es excluyente por definición, porque no es verdad que la democracia, que la democracia chilena sea cada vez más eficiente. No, fue siendo cada vez menos eficiente y generando desigualdades enormes, y con los privilegios de la casta política clientelista cada vez más parecida a la rochela de cualquier otro país clientelar, sea Perú, Bolivia o ¿cómo se llama? O Brasil o Colombia o Venezuela. Lo que pasa es que nosotros no tenemos el prisma de esas naciones donde hay cierta racionalidad. En el caso de la clase política venezolana, es una casta de vagos y maleantes, de delincuentes, de narcotraficantes, de bandas de asesinos que asaltaron la cúpula del poder y se han convertido en unos indeseables a la cabeza de un Estado al que han destruido completamente. Entonces la oportunidad de pensar nuestro país en el conjunto de América es cada vez más difícil porque el Estado venezolano ha desaparecido. No así el colombiano. No así la economía. Pero el asunto va inclusive más allá, porque cuando siempre es recurrente, ¿no? Cuando se analiza el tema de el rol que han querido jugar los militares en la vida colombiana. Inclusive muchos estudiosos, el profesor Arraiz Luca, uno de ellos, de la historia colombiana, plantean que de hecho hasta los propios militares que ganaron la guerra de independencia decidieron despojarse del fuero militar para ser unos gobernantes civiles, que así lo hizo Santander, que prefería que le llamaran el doctor Santander mucho mejor a que lo llamaran el general Santander. Pero en posteriores tiempos, cuando uno hace la revisión de la historia colombiana, se encuentra que en Colombia el tema es que quienes gobiernan son las oligarquías, si es esa la forma como lo quieren llamar, porque son los mismos apellidos que ves, las mismas familias dedicadas a la política, a diferencia de Venezuela, donde los militares son los que más han gobernado en la historia nacional. En Colombia solamente se me ocurre el nombre del general Rojas Pinilla, que coincidió en su periodo de gobierno con buena parte del periodo de gobierno de Pérez Jiménez. La pregunta que te hago es, ¿por qué debería o por qué la casta política, la casta militar colombiana nunca se ha interesado en gobernar? O sea, ¿será que la forma de ser del militar colombiano es distinta? ¿Por qué debería en este momento pensar en que tiene que intervenir en política? Mira, detrás de la apariencia sencilla de la pregunta hay una máquina guarada, Daniel. Eso es, hay que meterse en la... ¿Sabes por qué te lo digo? Porque que yo recuerde, solamente para empezar, fíjate tú, las actuaciones políticas de los militares inclusive están restringidas, porque en Colombia el ministro de la Defensa normalmente es un civil. Los militares que han tenido y que han intentado salir del ámbito militar para incursionar a la política han sido muy pocos, como el general Bedoya, que es el único que yo recuerde, con muy poca suerte, por cierto. El propio Rojas Pinilla intentó en los años, a finales de los años 60, regresar al ruedo político y fracasó con Misael Pastrana Borrero. En tal sentido, la participación de los militares en Colombia en política no está tan bien limitada por el simple hecho que Colombia es, por lo menos en los últimos 60 o 70 años, un país en guerra interna. Los militares están haciendo la guerra, los militares no tienen tiempo para estar pensando en gobernar. Pero no solo eso, Daniel, sino que lo que han creado como estado de instituciones democráticas en Colombia tiene en la cárcel, chicos, decenas y decenas de altos militares, porque la lucha antiguerrillera no fue todo lo adecuadamente sujeta a las leyes de la Constitución colombiana. Y tienes un terrible problema en la conducción militar del país contra la guerra subversiva, porque los pasan, chicos, por el sedazo de la justicia
copada por la izquierda en Colombia, que mete preso el chico al más pintado de los militares. Y eso es una deformación grande de la propia institucionalidad civil de Colombia, que a su vez se cargó para el lado de una defensa incondicional del izquierdismo, del mundo progre, de las conquistas, digamos, de esa izquierda legal, ¿cómo se llama?, del sindicalismo, de todas estas vainas propias de la cultura de la izquierda colombiana, que han permeado absolutamente toda la institucionalidad de Colombia. En Venezuela los tipos fueron directo al grano, los castristas, pues, fueron al ejército y logran con Chávez cargarse la principal institución. Mientras tanto, los adecos, copellanos, etcétera, con tu honrosa sección, se cargaban la justicia y hacían parcializada la justicia y hacían clientelar la justicia, la educación, y la casta económica se llenaba de privilegios. Pero institucionalmente el objetivo era destruir la Fuerza Armada como una institución de garantías últimas para la democracia. Y el chavismo fue capaz de penetrar y arruinarla desde adentro, con los golpes del 92 y la estupidez colectiva de la masa de venezolanos que aplauden a cualquier loco que se alce allí, ¿entiendes?, sin saber que estaban rifándose el destino. Porque para variar, hemos sido siempre partidarios cuanto demagogo aparece en el escenario. Resultado: en Colombia nunca hubo esa vocación de premiar a la guerrilla, todo lo contrario, siempre han sido una minoría política, y en la cuestión de las instituciones no pudieron nunca penetrar ni la policía ni las Fuerzas Armadas, que se mantuvo, carajo, como un baluarte contra la subversión guerrillera. Pero pero sí tuvieron oportunidad, bueno, nada más y nada menos que la actual Constitución colombiana fue redactada por una constituyente presidida por Antonio Navarro Wolf. Escúchame, se metieron por la vía legal y desmontaron la Constitución colombiana e hicieron votar esa peste de constituyente del 80, creo que 90. 90. Y hicieron votar cosas como un rol protagónico del aparato judicial, que mete preso al más pintado por quítame estas pajas, siempre manipulado por la izquierda. El aparato judicial colombiano está minado. Pero acuérdate, pero hay una cosa también importante, Alberto, que sale a relucir, por cierto, ahora con el tema de las protestas en Colombia. No hay que olvidar una cosa. A mí yo recuerdo un relato de mi querido profesor, lamentablemente fallecido, Domingo Alberto Rangel. Él me comentaba que cuando él estuvo exiliado en Colombia, él estaba trabajando en el diario El Tiempo, y él trabajaba en la sala donde se recibían los teletipos con los reportes del interior de Colombia, que siempre ha sido un país como 5 países en uno, muy poco conectado y todo aquello. Entonces se recibían, y entonces él me contaba que lo que se recibía por los reportes eran normalmente, no sé cuántos muertos en la plantación tal por una pelea por tierra. No sé cuántos muertos en tal sitio por una pelea entre jornaleros del café con propietarios. No sé, que era una cuestión que la normalidad en Colombia era hechos de violencia, pero no solamente hechos de violencia como los hay en Venezuela también, que es altamente violento como país, sino una violencia como exacerbada, que termina convirtiendo lo que es este proceso de la guerra de guerrilla en una cosa espantosa, con atrocidades casi que podría decirse autóctona, porque esta cosa de ponerle la lengua de corbata a los cadáveres, esta cosa de poner collares bomba que hizo la FARC, que fue una de las cosas más espantosas, esta cosa del secuestro, de la tortura al secuestrado para presionar a sus familiares, estas cosas son unas atrocidades terribles que hicieron a la vez las masacres, las grandes masacres, los grandes atentados. Y todas estas cosas entonces hicieron que se creara una situación en la que pareciera que las partes en conflicto competían entre sí a ver quién podía ser más atroz para derrotar al enemigo. Eso, evidentemente, entonces no hay
un número a los guerrilleros, mejor dicho, si hay guerrilleros presos, pero a los guerrilleros presos se les ofrece una justicia transicional a los que cometieron atrocidades, pero a los militares presos que cometieron atrocidades, lo que se les promete es cárcel y nunca jamás poder usar un uniforme. Entonces, Colombia no está como larvando su propia... o sea, está feo esto, ¿no? Son sociedades en proceso de disolución, estados en proceso de disolución, pero Dani, te tengo la mala noticia, nos seguimos ganando el gran premio, porque hemos acabado con el Estado. Colombia todavía respira. Colombia tiene 600.000 hombres en armas con disciplina y jerarquías. La Fuerza Armada en Venezuela son bandas, 20, 30 bandas que obedecen solo si algún punto de fusión tienen, es la autoridad de la mafia gobernante chavista. De donde nacen, de cada uno de esos liderazgos militares, nacen las distintas rutas para traficar droga o para cometer toda clase de latrocinio, controlando segmentos de la economía, por no hablar de las policías, donde cunde ¿cómo se llama? Toda clase de delitos atroces por cuenta de jefes policiales. El Estado venezolano no tiene comparación. Mira, es que no creo que ni siquiera el nicaragüense. El nicaragüense, con todo lo atrabiliario que resulta esa pandilla de vagos sandinistas, ha logrado el estado realmente de vida en estado de excepción que viven los pobres venezolanos. Ahora, ¿cuál es el próximo país candidato a eso? Mira, hay quien diga que Bolivia iba en ese camino. Pues no es así. La respuesta militar de Bolivia ¿cómo se llama? Al intento de Evo de hacerse lo que se hizo Chávez durante su vida, en 2, 3 oportunidades, garantizándose reelecciones y vaina de esa por el estilo, o el califato Maduro. No, eso no lo aceptó, digamos, en la tercera dosis o segunda dosis. La Fuerza Armada no le pasó de aquí porque había un país no solo insurrecto, sino que había un mínimo de decoro en esas fuerzas militares y policiales, que terminan, chico, en huelga militar y policial contra este loquito cocalero. Entonces, allí hay más Estado, o quedó Estado, que no lo hay ya en Venezuela. Yo la diferencia que tengo con la gente que opina sobre nuestras posibilidades de hacer como Bolivia, como dice la pobre gente, que salen detrás del tonto Guaidó y dice, hagamos como en Bolivia. Ya, párate ahí. ¿Qué llamas tú a hacer como en Bolivia? ¿A que te va a apoyar la Fuerza Armada y Policial como en Bolivia? Pues no es así, porque las Fuerzas Armadas bolivianas todavía eran un resguardo, caramba, por lo menos tenue, de lo que era el Estado boliviano. Y mira si no era que ponen un presidente provisional, etcétera, etcétera. Y otra cosa importante, cuando dicen, hagámoslo de Bolivia, hay algo con lo que nos están contando, que Evo se fue voluntariamente, aunque ahorita quiera pintar otra cosa. Evo contó, vio los cañones y dijo, yo me voy y desde afuera intento algo, pero me voy. Y eso no ha ocurrido en Venezuela, ni creo yo que vaya a ocurrir. Además de eso lo digo. Entonces, mira lo que vamos ya sacando en blanco, Dani, porque me preocupo es que de golpe me dice, se acabó la vaina, entonces se complica la cosa. Mira lo que vamos sacando en limpio. Las crisis son de la inmensa mayoría de todas las naciones hispanoamericanas. Hay algo de fondo entonces que podemos empezar a arañar alguna comprensión global. Para mí que esto es un proceso que va mucho más allá de lo que podamos imaginar como determinantes causales, digamos, ¿cómo se llama? Inmediatos o vistos en un periodo histórico relativamente pequeño. Estos son, chicos, inviabilidades que vienen de 1 y de 2 siglos. Porque hay una incomprensión absoluta, Dani, sobre la propia historia de nuestras naciones. En general, es el pecado en el que cae todo el mundo, de que creen que la historia es el pasado. No, la historia es el presente. Te voy a responder, a responderme a mí mismo con una reflexión de este filósofo español, Gustavo Bueno, que decía, la gente de Atapuerca es una especie de osario allí de hace, no sé, 20.000 años, 15.000 años. El problema no es estudiar la mandíbula allí, de las mandíbulas que consiguieron entre los esqueletos de Atapuerca, allí en el norte, ¿no? Las mandíbulas es también la que llevamos. La historia de las mandíbulas también está en nosotros que cargamos mandíbulas. O sea,
Todos los trazos de la historia actual de cualquier país están marcados en esta especie de presente en marcha que data de 2 siglos en nuestro caso, donde los militares, pues ya va, pero si los militares está ahí mismito, el fenómeno de Perismenio, el fenómeno gomecista, cualquiera cree que tenemos un país de decenas de 10 o 20 siglos. No, chicos, Venezuela como Estado coherente data de los años de Gómez para acá. El clientelismo partidista, bueno, sí, es un fenómeno masivo nuevo, pero coño, hay que ver lo que era el guzmanato, chico, y la apropiación indebida de los benditos gobiernos del siglo XIX, que todos terminaban ricos y alzados, chico, con la pobreza de aquel Estado del siglo XIX. O sea, esta historia está más fresca de lo que jamás imaginamos, para que cuando pensamos en soluciones, pensemos que no se trata de fenómenos innovados o novísimos o nuevas etapas de la vida. No, ya va, esta es la misma Venezuela, chicos, llena de caudillos y llena de toda clase de taras, llena de privilegios insolentes, lleno de delincuentes, lleno de gente que quiere la vida fácil, lleno sobre todo de un país con la mano extendida que quiere que lo mantengan, chicos, sin trabajar, un gran sector de ellos, y donde la población trabajadora que sí existe y los venezolanos honestos, que son la mayoría felizmente, chicos, son acosados con toda clase de plagas que vienen desde el poder político y militar y policial, con toda clase de exacciones contra la vida civilizada de la gente. Entonces, estas cosas no son nuevas, son la traducción a la fecha de hoy de los mismos males históricos que atravesamos a lo largo de 2 siglos. Y es a su vez en cada uno de esos países viejos problemas que vuelven a rebrotar. Que tú me digas a mí, como me dijiste antes, pero viene entonces otra oleada militar. ¿Qué cosa más normal sería que viniera una oleada de gobiernos militares? ¿Por qué? Porque los civiles pusieron una vez más la torta. Las instituciones no fueron suficientes para canalizar lo que son crisis económicas, inviabilidades económicas y sobre todo la inviabilidad en medio de la lucha implacable por poner orden en sociedades ya podridas con tráfico. Chicos, hay que ver lo que significa que las Fuerzas Armadas sean el principal factor de delincuencia en un Estado, como es el tráfico de drogas, chicos, para hacer rico, chicos, a todo el gran personal de la jefatura militar y ministerial de un gobierno. Bueno, o que Odebrecht haya comprado gobiernos enteros, gobiernos y oposiciones, también porque en Venezuela, chicos, se dejó chorrear, y eso hay un pacto de silencio entre el gobierno y la MUD para no jurungar ese tema. Bueno, y la Odebrecht es responsable de que caigan 6 o 8 gobiernos en América, chicos, en América hispánica. ¿De dónde viene entonces toda esta rochela de crisis ministeriales, de virajes electorales profundos que cambian el signo de los gobiernos? Bueno, viene de ¿cómo se llama?, de inviabilidades de la economía, viene de atrambuques de la sociedad a nivel internacional y viene, por supuesto, de la voluntad subversiva de tendencias como la chavista y castrista que buscan legitimarse en medio de aquellos caos que origina o trata de usurpar su patrocinio o su paternidad para ver cómo Cipote saca alguna ventaja. Esa manía que tienen los chavistas de ser supuestamente los padres de la brisita esta es porque ellos estiman que le da unas ventajas para hacerse como peligrosos, digamos, de que cuidado como nos agreden. No, chicos, no es tal la influencia del chavismo para poder desordenar decenas de naciones, con las tendencias, digamos, al desorden de cada una de las fuerzas disolventes de cada uno de esos países. Le basta y sobra para hacer entrar en coma y en desastre sus respectivos estados. Estos locos lo que tratan es de ayudar a esos caos para ver cómo sacan alguna partida, sobre todo porque son países del llamado Grupo de Lima que se supone les adversaba. Pero visto desde otro ángulo, nunca el chavismo tuvo mejor suerte que contar con los llamados Grupos de Lima, que eran verdaderos alcahuetes todos, chicos, de la estabilidad y de las vías negociadas. Basta saber, tío, que el gran gestor de alguna de esas políticas, el señor Borges. ¿Tú quieres peor recomendación para un grupo de diplomacias de países que sea otra figura distinta, que no sea la figura, que sea distinta a la figura de Borges?
la cabeza del Grupo de Lima para efectos de la defensa de lo que hace Vecchio también en Washington y toda esa caterva, chicos, de viajadores de oficio en hoteles de lujo manejando millones y millones de dólares. A mí lo que me tiene impactado es, para cerrar lo que te quería decir, a mí lo que me tiene impactado es, chicos, en mi pueblo hablaban de venado. Cuando uno era, para no decirle gafo, idiota, uno decía, chicos, los venados que son los yanquis, chicos, los venados que son los norteamericanos, o son gente con una perspicacia mucho mayor que la del más avispado de nosotros, porque es gente que ha venido trabajando con esta cuerdita de vagabundos de segunda, chicos, que en digamos, los adversarios al chavismo, para no tener que meterse con esos rolos de locos subversivos y darles banderas del antiyanquismo, etcétera, que son de las que viven ellos. Pero al fin y al cabo, ¿para dónde va todo esto? Sino para crisis cada vez mayor, puntos de quiebre que van a tener que ser aprovechados y nosotros, incluso los más desfavorecidos por todas estas crisis, tenemos la capacidad todavía de reaccionar como nación cualquier semana de esta ante virajes bruscos, que es el signo característico de toda esta sociedad. Un viraje brusco que nos ponga en posibilidad la capacidad de intervenir a fondo en esas crisis. La conclusión entonces es que no estamos viendo un paro cívico ni una jornada de protesta, sino que estamos en medio de un proceso que no sabemos dónde va a terminar, pero que debería aglutinar a las fuerzas que buscan o que están casadas con la libertad y con la democracia de América Latina, y que eso además incluye a Venezuela, entiendo, ¿no? E incluye fuerzas militares. Por sobre todas las cosas. Así es. Por sobre todas las cosas. Bueno, Alberto, creo que ha sido suficientemente claro, aunque por supuesto en la semana veremos cómo van las cosas finalmente, a ver qué otro país estalla, porque aquí parece que la cosa es por semana, ¿no? Cada semana hay uno nuevo, cae un gobierno, se alzan en otro lado, etcétera. Dani, yo no me perdonaría no decir algo. A ver. Londoño y su programa La Hora de la Verdad. Antiguo ministro del Interior que le zamparon una bomba y todavía le quedó ánimo para ser un portavoz de las ideas muy parecidas a las nuestras. Londoño, chico, me vuelve a la cabeza aquella frase, doctor Uribe, no proponga unas encuestas, no acepte lo de unas encuestas para elegir al candidato del Centro Democrático. Usted no sabe, doctor Uribe, que las encuestas las gana quien las paga. Y las pagaron los amigos de Duque, chico. Y la gestión de Duque, hasta nueva orden, a mí me resulta decepcionante. Tanto que mira tú cómo lo arrinconan, chico, a la primera oportunidad está fuera. Hasta el piazo de loco ese de Petro anda allí boconeando en medio de la crisis. Cuando necesitábamos más que nunca una mano fuerte de orden en Colombia que nos ayudara a nosotros. Bueno, chicos, hay una veleta allí que se pasea en el Palacio de Nariño, más o menos apagando los fuegos que empiezan a rodearlo hasta su propia persona. Habrá que seguirlo vigilando. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ti, Daniel. Hasta pronto.